Y todo esto lo iremos viendo esta noche, pero de momento entramos con la cuestión internacional, que sé que es lo que a usted más le preocupa. El rumor hace un par de horas era, ¿está Israel ya atacando a Irán? Me parece que podemos decir que de momento no. Y todo esto lo vamos a ver con don Ignacio García Valdecasas. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Bueno, y menos mal que te retiraste, ¿no? Porque así puedes hablar tranquilamente, sin parar todo el tiempo en todas partes. Bueno, con una cierta libertad, pero siempre con prudencia y con mesura. Sí, pero prudencia y mesura que forman parte, como decir, de la mochila del conocimiento y no de la obligación funcionarial, lo cual siempre es muy gratificante. Cierto. Bueno, vamos a ver qué ha pasado este fin de semana. Bueno, pues lo que ha pasado era algo que parecía previsible. Yo creía que no iba a pasar exactamente así. Yo creía que la respuesta iraní iba a venir por personas interpuestas o por grupos Perdona, interpuestos. respuesta. Estás hablando de respuesta, es decir, sí. No de ofensiva. No, de respuesta. Hay que recordar está cosas. Claro, está claro que todo... Bueno, el background, la esencia del conflicto en este momento es el conflicto de Gaza, la masacre que se está produciendo en Gaza, que se ha producido y que se está produciendo. Dentro de esa masacre hay el ataque israelí contra la embajada iraní en Damasco, que ya ahí ya vemos una cierta doble vara de medir, que es muy típica de nosotros, los occidentales, los países miembros de la OTAN, porque cuando la policía entra en la embajada de México en Quito, prácticamente hay una unanimidad en condenar esa violación de una sede diplomática y el incumplimiento del derecho internacional, en concreto del Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas. Y cuando Israel ataca la embajada de Irán en Damasco, pues no hay esa misma unanimidad a la hora de condenar la inviolabilidad y de condenar el ataque a una misión diplomática. Y es en respuesta a ese ataque cuando se produce la respuesta iraní, el ataque iraní contra Israel. Es verdad que desde hace 10 días los servicios de información, tanto británicos como norteamericanos, los británicos acaban de negarlo hace un rato, hace unas 4 o 5 horas, estaban advirtiendo, ¿Irán va a hacer esto? Bueno, lo que parece que se puede dar por confirmado es que Irán informó con un mínimo de 72 horas a Estados Unidos de que se iba a producir el ataque. La respuesta iraní es una respuesta desproporcionada, eso hay que decirlo, pero desproporcionada a la baja, porque si tú haces un ataque que avisas, a la baja quiere decir desproporcionada, que para ser proporcionada podía haber sido un poquito más intensa, porque si tú haces un ataque que avisas a Estados Unidos con 72 horas de antelación, confesado por el propio ministro iraní de Asuntos Exteriores, que yo hasta que no lo dijo el ministro iraní, pues tenía algunas dudas, y si luego envías unos misiles o unos drones que son de vuelo lento y de vuelo bajo, que son muy útiles en un escenario bélico, en un frente de batalla, pero de que tierra, efectivamente, pero que si tienen que hacer un trayecto de 800 kilómetros o de 1000 kilómetros que van a tardar 8 horas en llegar, pues es obvio que prácticamente ninguno va a llegar a su destino. Yo creía que iba a haber una respuesta interpuesta a través de las milicias chiíes en Siria o en Irak, o de Hezbollah o de los hutíes, pero no, se ha producido una respuesta desproporcionada a la baja porque no ha causado ningún muerto, solo una herida, una chica que no era personal militar, que ha sido pues un auténtico daño colateral, y lo que ha conseguido Irán es, por un lado, salvar la cara, pero prácticamente todo el mundo puede cantar victoria con ese ataque. Puede cantar victoria Israel, Estados Unidos, Irán y hasta Hamás. De hecho, lo están cantando. Vamos a ver un poco ahora mismo cuál es la situación. Bueno, ahora mismo, esto cambia, en fin, como el cielo en la Patagonia, pero bueno, después de este ataque, nos lo cuenta Gloria Sacristán. Israel trata de volver a la normalidad tras el ataque iraní con drones y misiles de este fin de semana. El gabinete de guerra de Netanyahu ha vuelto a reunirse este lunes para coordinar la respuesta al ataque. Aún no han confirmado cuándo ni tampoco su envergadura, pero Israel ha reclamado a la ONU su derecho a tomar represalias. El país hebreo ha levantado además las restricciones a las clases y reuniones de personas en todo el país. Mientras tanto, Irán, que ya ha reabierto el espacio aéreo, asegura que no busca una escalada del conflicto y que su ataque a Israel tuvo un objetivo disuasorio. Asegura además que avisó antes del lanzamiento de sus misiles, algo que Estados Unidos ha desmentido. Joe Biden, por su parte, ha apelado a la desescalada y considera que la defensa de Israel fue una auténtica victoria.
Toda la comunidad internacional se ha manifestado tras el ataque. El presidente francés, Emmanuel Macron, acusa a Irán de haber llevado a cabo un ataque desproporcionado y considera que Israel tiene derecho a defenderse. Macron, además, ha confirmado la intervención de las fuerzas francesas en la intercepción de los misiles y drones iraníes el pasado sábado. China ha pedido moderación ante una posible escalada, mientras que Rusia asegura estar muy preocupada por el aumento de las tensiones. En la misma línea se ha manifestado Reino Unido, que insta a Israel a no tomar represalias, ya que el ataque de Teherán ha sido un fracaso total. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky condena el ataque iraní y pide la cúpula de hierro para Ucrania, el sistema que ha utilizado Israel para neutralizar los drones y misiles. Bueno, después de ver todo esto, que más o menos no, ha sido exactamente así, salvo los cambios de última hora, la pregunta que uno le surge inevitablemente es ¿para qué ha hecho Irán esto? Pues ha hecho para salvar la cara y ¿Ante quién? Ante su propia opinión pública y ante el mundo islámico, y para responder a un ataque clarísimo de Israel a su embajada. Y tiene razón Macron, que es desproporcionada, pero por las razones inversas a las que Macron toma. Ha sido una respuesta iraní que permite claramente a Estados Unidos impedir o tratar de impedir la escalada del conflicto. La respuesta iraní supone una desescalada, no supone una escalada, una respuesta que se ha avisado, que se ha informado, aunque Biden lo niegue, el gobierno americano lo niegue. Es obvio que sabía, aunque no lo hubieran avisado y tenían 8 horas de antelación antes de que llegaran los drones y los misiles. Entonces, le permite la no escalada. Entonces, ahora la clave está en lo que vaya a hacer el gobierno de Estados Unidos, la administración Biden, respecto al gobierno israelí, porque Estados Unidos también puede cantar victoria. Israel porque ha neutralizado el ataque y Estados Unidos porque ha contribuido a ayudar a Israel, y también es un mensaje a Israel diciendo que puedes contar conmigo si eres atacado, pero le han dejado también claro que quizás no pueden contar con Estados Unidos si van a atacar. Esto nos lleva a la segunda cuestión, efectivamente, que es el frente central de todo este conflicto, que es Gaza, y la situación actual, donde después de una operación de limpieza extremadamente violenta por parte de Israel, ahora mismo todo está a la espera de que alguien diga paremos. Ursula von der Leyen, a raíz pese lo que pese, en fin, a raíz precisamente de esto, llamaba hoy mismo a un alto el fuego, con ciertas condiciones, etcétera. Desde la Unión Europea, porque no es solo Sánchez, contra lo que dice aquí buena parte de la prensa, se plantea la cuestión del reconocimiento formal del Estado palestino como una forma de emprender una mínima negociación, pero las expectativas son bastante, más que nada por imprevisibles. Sí. El gobierno israelí en Gaza tenía varios frentes abiertos. En primer lugar, el frente interno israelí de protesta por su gestión sobre los rehenes y los familiares, los rehenes y la guerra. El frente interno de la lucha contra Gaza. Después de 6 meses no han conseguido desmantelar a Hamás. Me da la impresión de que no era el objetivo. Y que quizás no fuera el objetivo, pero en fin, claro, en todo caso, hablan de que han neutralizado a 12.000 milicianos de Hamás, pero si son ciertas las cifras que dio el secretario de Defensa Austin al Senado americano, de que había 27.000 en aquel momento, puede ser 30, 33.000, y que el 70% son mujeres y niños, lógicamente no todos los hombres iban a ser Hamás, pero es que no salen las cuentas. Tiene varios frentes. Luego tiene el frente de la comunidad internacional, su pérdida de reputación y su cierto... Que sin embargo la recupera un poco, claro. Ahora la recupera. Pero por eso lo que iba, tenía esos frentes abiertos y luego tiene el frente del Tribunal Internacional con el caso de genocidio. Entonces, lógicamente, escalar para el gobierno israelí era lo obvio y lo necesario. Y de ahí el ataque a la embajada iraní en Damasco. Porque al escalar te atraes de nuevo el apoyo incondicional de Estados Unidos y recuperas una simpatía al provocar la respuesta iraní, una simpatía de la comunidad internacional y el apoyo más o menos generalizado a Israel por haber sido atacado con Irán. Pero claro, ahora la pregunta del millón, que me imagino que es la que me vas a hacer, es ¿y ahora qué? Sí, pero no lo voy a hacer porque yo creo que nadie tiene una respuesta, ni siquiera Netanyahu y ni siquiera Biden, que a su vez está metido en un proceso electoral en el que tiene que andar mirando al mismo tiempo un montón de cosas contradictorias. Yo creo que el gobierno israelí no haría nada con una oposición clara, firme y determinada por parte de la administración Biden, del presidente Biden y del gobierno de Biden.
porque la dependencia, ahora se ha demostrado durante el conflicto de Gaza, la dependencia de Israel respecto de Estados Unidos es total. No solo la dependencia económica, que aparte de la ayuda son 10 millones de euros diarios para razones de seguridad, aparte de toda la ayuda militar, estratégica, satélites, etcétera, etcétera. Y si Estados Unidos no la ejerce, ya lo sabemos, es por un lado por el factor lobby israelí y por otro lado el factor de las sectas evangelistas, y eso ya se va sabiendo incluso en Europa Occidental, donde todas esas cosas nos resultan bastante extrañas y bastante ajenas, sí, es verdad. Esotéricas, ¿no? Es otro mundo. Sobre la cuestión del gobierno español, considerada por tantos como folclórica, por otros como guiada ideológicamente, y que yo, sin embargo, me resisto a interpretar como autónoma, es decir, sería la primera vez que España toma una decisión en política internacional desde los tiempos de Carrero Blanco, ¿verdad?, sin contar con los aliados. Y me gustaría mucho que quedara para la opinión pública, bueno, para usted, que a la opinión pública me da igual, para nuestros espectadores, ¿cuál es exactamente la posición de la Unión Europea sobre la cuestión de los dos estados, que si no recuerdo mal se planteó por primera vez con Clinton? Bueno, los dos estados fue una creación de la comunidad internacional, es decir, los países miembros de la OTAN que convencieron al lado palestino para que la aceptara. Porque al principio el lado palestino lo que quería era un solo estado con el normal funcionamiento más o menos de las reglas democráticas, lo cual le aseguraría a largo plazo una mayoría de palestinos sobre una minoría de judíos. Y para evitar eso, le convencieron a la parte palestina, pero como ha dicho Borrell, por primera vez un político en ejercicio con responsabilidades políticas, también es cierto que está ya prejubilado y que ya posiblemente no tenga un destino de responsabilidad política cuando termine su ciclo, que esperemos que sea largo, en la Unión Europea, pues ha sido un engaño. La solución de dos estados ha sido un engaño. Ha sido un engaño clarísimo. Ha sido un engaño clarísimo porque, claro, haces la solución de dos estados y dices que reconoces a la parte fuerte y que no reconoces a la parte débil y que vas a reconocer a la parte débil cuando llegue a un acuerdo con la parte fuerte, y mientras tanto permite a la parte fuerte que haga imposible la solución de dos estados, como ha dicho el propio Borrell, es la primera vez que alguien ha reconocido que una solución solo va a venir si viene impuesta desde fuera, impuesta por la comunidad internacional. Ahora el Consejo de Seguridad tomó una decisión que es ejecutiva, que tiene rango ejecutivo, de pedir el alto el fuego, pero para ejercitarla tiene que usar el uso de la fuerza, y claro, Estados Unidos nunca va a permitir que el Consejo de Seguridad tome el uso de la fuerza. ¿En qué medida la posición de Pedro Sánchez es una posición, desde tu punto de vista, concertada con el conjunto de la Unión, donde mucha gente que está diciendo lo mismo que Pedro, por otra parte? Pero es lo que está intentando el gobierno. Es lo que está intentando el gobierno. El reconocimiento de Palestina es una cuestión simbólica, es cierto. Es una cuestión teórica, es cierto. Pero lo han reconocido 140 países miembros de Naciones Unidas, la inmensa mayoría, y solo desde el reconocimiento de las dos partes se puede plantear una solución entre las dos partes. La cuestión es esa otra parte, que es la Palestina, si realmente es una o son varias, porque a su vez es un mundo extremadamente Pero es que tú reconoces conflictivo. un Estado, tú no reconoces un Estado, tú conoces casi una entelequia. Sí, pero reconoces un Estado para hablar con alguien. Y allí todos sabemos lo que es el Fatah y Hamas. No necesariamente. Tú no reconoces un Estado para hablar con alguien. Suecia reconoció al Estado como una cuestión de principio, como un símbolo, pero también como una cuestión de principio. Porque si no reconoces las dos partes en un conflicto, ya estás hartándote las manos a la espalda para avanzar en la solución de ese conflicto. Eso Borrell lo ha visto, y su propuesta de conferencia internacional es la primera vez que se pone negro sobre blanco y encima de la mesa una propuesta que asume la comunidad con independencia de lo que digan las dos partes. Entendido. Con independencia de lo que digan las dos partes. Pero claro, no sé si va a funcionar, difícilmente, pero es que la alternativa ya sabemos que no funciona. Quedamos pues a la espera de interpretar algún movimiento norteamericano que nos permita saber de aquí a unas semanas lo que pueda ocurrir. También es cierto que el Partido Socialista y Pedro Sánchez lo tenía en su programa desde hace muchísimo tiempo. El Congreso de los Diputados en España lo reconoció eso en su momento. Lo reconoció, pero lo reconoció en el marco de la Unión Europea. Que no fue decir, vamos a reconocer, porque si no, si hubiera habido ese consenso clarísimo, pues lo hubieran reconocido automáticamente. Y no se produjo el reconocimiento. Y yo creo que el gobierno, con buen criterio, pues está intentando ir al reconocimiento, pero no ir solos.
e ir acompañado, porque la compañía siempre da calor y confort y apoyo, pero no sé finalmente si habrá compañía o no habrá compañía y si habrá reconocimiento o no habrá reconocimiento. Eso lo veremos. Última cuestión, vámonos a Ucrania. Aunque inevitablemente tendrá que ser breve, pero bueno, vienes de dar una conferencia ayer, ¿fue? La semana pasada. El difícil camino a la paz. Muy difícil, muy complicado. O sea, una paz a la norcoreana. Fijemos una frontera de hostilidad perpetua, pero donde nadie pegue un tiro. Bueno, los gobiernos tienen tres opciones. Primero, mantener el tipo de ayuda, el mismo cantidad y calidad que estamos dando a Ucrania en los últimos 2 años. Escalar la ayuda, aumentar en calidad y en cantidad o ir a la mesa de negociaciones. Si mantenemos la acción actual, pues lo más probable es que haya o un conflicto congelado o un armisticio a la coreana o una debacle y colapso del frente ucraniano. Esa es la primera opción, mantener la ayuda como la estamos haciendo ahora. Aumentar la ayuda sería una temeridad, puesto que provocaría una escalada del conflicto que nos puede llevar a cualquier escenario. Y la tercera, que yo creo que es la que más se ve claramente, que es ir cuanto antes a la mesa de negociación y que lo que demostraría que es un conflicto que se podía haber fácilmente evitado. Yo sé que es muy arriesgado decir lo que estoy diciendo y que si se cometió el error de ir a ese conflicto se pudo corregir en Estambul en marzo y abril del año 22 y ahí se perdió una gran oportunidad por obra y gracia de la visita de Boris Johnson a Kiev del 9 de abril. Una última cuestión que llamó mucho la atención. La semana pasada los norteamericanos reñían a Zelensky por haber bombardeado infraestructuras petroleras rusas en suelo ruso, porque lo que no quieren bajo ningún concepto es una alteración del mercado energético que ponga en complicaciones evidentemente a los norteamericanos, claro. Es decir, que también Zelensky, por su parte, tiene unas limitaciones impuestas que es la peor de las situaciones para aguantar. Si no me equivoco, al jefe del ejército lo han sacado fuera, no solo por diferencias de carácter táctico, sino también político, muy en particular con la movilización de reservistas, que está siendo muy complicada. Rusia mantiene allí 190.000 hombres, si no me equivoco. Objetivamente son muy pocos, no quieren conquistar el país, es evidente, pero tiene muchas más reservas que Ucrania. Claro, todo el mundo sabe que Hitler envió 1,5 millones de soldados para invadir Polonia. Está claro que con 190.000 o con 250.000 no se invade un país como Ucrania. Eso se vio claramente al principio de las hostilidades, ¿no? Que Putin lo que quería era forzar la negociación y lo consiguió. Y hubo negociación y hubo acuerdo, pero luego saltó por los aires. Quizás fue una oportunidad perdida, pero en ese caso lo que se está propiciando es la destrucción de Ucrania y de su pueblo, ¿no? Y de los ucranianos, efectivamente. Y de los ucranianos. Trump, una eventual victoria de Trump para todo este contexto, ¿sería una oportunidad o sería un riesgo mayor? Para mí, Trump es una incógnita permanente y un elemento imprevisible también permanente. Él presume de que fue el único presidente que no empezó ninguna guerra. Es verdad. Y es verdad, eso es totalmente cierto. Pero lo mismo, en vez de emprender una, emprende varias, ¿no? Yo creo que la elección de Trump podía, en el caso por lo menos de Ucrania, podía acelerar o facilitar el paso a la fase de negociación. Ignacio, muchísimas gracias. A vosotros, siempre a vuestra disposición y de vuestra audiencia. Mil gracias, Ignacio García Valdecasas, embajador en situación de retiro, que ya quisiera él. En fin, eso del dolce far niente, ¿qué va? Se ha puesto el mundo como para retirarse. Pero bueno, visto desde fuera y a nosotros, que nos ayuda muchísimo a entender lo que está pasando. Así están las cosas. Nos vamos, vaya usted pensando, nos vamos a la publi y a la vuelta empezamos con la actualidad nacional.